Buenas tardes, un cordial saludo para todos, un cordial saludo, decana Julia, mucho gusto, ¿cómo estás? Bueno, decana, ¿quisiera dar unas palabras o inicio con la presentación? No, 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 pues solamente dar un saludo, bienvenida a todos los que en este momento se están conectando y que agendaron un espacio de su tiempo pues para este importante encuentro de actualización y más aún a cargo de un egresado de muy grata recordación y destacado para nosotros, el doctor Cristian Torres. Entonces, agradecerle inmensamente a los que se conectaron y a los que están próximos a conectarse. De verdad que esperamos que esta jornada sea de todo el interés para todos ustedes. Doctor Cristian, de verdad muchísimas gracias y muy bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Doc, muchas gracias. Muy amable por la invitación y nada, con ganas de compartir y de volver a esta que es mi casa. Excelente. Entonces doy la palabra a la oficina de egresados para que ya hagan la presentación oficial. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Marianela Morales Ardila, soy psicóloga de la Coordinación Alumni de la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Bucaramanga. Me es muy grato saludarlos el día de hoy. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la red de contacto alumni y la red de enlace de apoyo laboral, les da la bienvenida a esta conferencia que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos con la universidad y sus egresados. Desde Alumni generamos espacios permanentes donde los egresados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultad, universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así este vínculo con su alma mater. Es así como el proceso continuo de crecimiento y desarrollo facilitamos la continuidad en su proceso de formación de interés específico de egresados, quienes proponen y establecen líneas de formación y actualización a través del portafolio de capacitación, que el día de hoy nos atribuye el tema de entendiendo la rotura del ligamento cruzado en perros y gatos, diagnóstico y tratamiento. Agradecemos el día de hoy la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y demás invitados que hoy nos acompañan. Les informamos a todos nuestros asistentes que esta conferencia será grabada y las preguntas que surjan a lo largo de la conferencia serán atendidas por nuestro equipo al final de la charla y por nuestro conferencista. Quiero dar también la apertura de la invitación. Nos complace presentar al doctor Cristian Torres Rodríguez, médico veterinario y zootecnista, doctor en medicina y cirugía animal con mención por la Universidad de Murcia en España. Cuenta con una amplia formación de cirugía y ortopedia veterinaria, incluyendo especializaciones y posgrados en traumatología, ortopedia y cirugía de pequeños animales, además de máster y diplomados en diagnóstico, imagenología y experimentación animal. El doctor Torres Rodríguez ha desarrollado una destacada trayectoria profesional en Europa y en Latinoamérica, desempeñándose como cirujano, ortopedista y docente universitario en reconocidas instituciones como la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia, la Universidad de Madrid y diversas clínicas veterinarias en España y Suecia. Sin más preámbulos, te doy la bienvenida. Hola, Daniela, muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias por la invitación y bueno, un poquito nervioso porque creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de volver a esta, repito que es mi casa y bueno, muy contento de poder volver a ella, ¿no? De poder compartir con todos ustedes. Empezamos directamente, Daniela. Sí, doctor. Perfecto, voy a ver si... Mientras hace la presentación, quisiera darle la palabra un segundito a nuestro jefe de programa, el doctor José Yair, que también quiere extenderles un saludo de bienvenida. Adelante, doctor José Yair. Doctor Cristian, muy buenas tardes a todos Gracias, ustedes, doctor. Muchas gracias. Gracias, encantado. a todos los participantes. Doctor, me alegra volver a verlo otra Igualmente, vez, esta vez desde un igualmente. poquito más lejos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, me alegra mucho verlos. Una cordial invitación que todos aceptaron y como usted puede ver, doctor, pues fue masiva la invitación, pese a que usted ve poquita gente conectada, digámoslo así, en sentido de número. Hay muchos profesores que también están transmitiendo a diferentes estudiantes en los Genial, diferentes salones y cursos. Entonces, digamos que genial. es poquita representativa, pero la gente es masiva la que está conectada, ¿vale? Para que Muchas estén enterados. gracias. Y doctor Bien. Cristian, y bienvenido por acá y qué chévere volver a verlo y que esté otra vez en su casa, ¿vale? Claro que sí. Muchísimas gracias, muy amable. ¿Se ve la presentación? Listo, doctor. Perfecto, muchísimas gracias.
Eh, Muy bien, el día de hoy hablaremos sobre ese gran amigo nuestro, el ligamento cruzado, que como todos sabemos es una de las patologías más recurrentes en la clínica veterinaria, tanto en perros como en gatos. Agradezco nuevamente la invitación a mi universidad, a la Universidad Cooperativa de Colombia. Agradezco también el espacio de la universidad a la donde trabajo, que es la Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia. Y también agradezco al Colegio Latinoamericano de Cirujanos Veterinarios, que es una institución que seguramente dará mucho de qué hablar en los próximos años, pero luego hablaremos más adelante de ello. Bien, ¿quién soy? Pues soy médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia en el 2004, y después de haber estado a cargo de la clínica familiar en Bucaramanga en el 2007, me fui para España a hacer mi doctorado, a estudiar, y después de aproximadamente 13, 14 años de estar en España, actualmente resido y trabajo en Suecia como cirujano y profesor adjunto de cirugía de pequeños animales en la Facultad de Veterinaria de Suecia, y soy miembro de la mesa directiva del Colegio Latinoamericano de Cirujanos Veterinarios. Entrando ya en materia, vamos a hablar sobre como hemos dicho, la rotura del ligamento cruzado anterior, o mejor, cruzado craneal, que es la nomenclatura actual. La rotura del ligamento cruzado craneal se denomina o se entiende como una pérdida de continuidad del ligamento, y esto ocurre básicamente en animales adultos. Cuando esta lesión ocurre en animales jóvenes o cachorros, normalmente lo que nos vamos a encontrar son avulsiones. Es raro encontrar roturas ligamentosas como tal en cachorros. Cuando esto ocurre, normalmente se trata de avulsiones, y avulsiones generalmente en la inserción tibial. Una de las principales, la rotura del ligamento cruzado craneal, es probablemente la principal causa de cojera del miembro posterior de los perros y los gatos, generalmente de perros. De hecho, en ortopedia solemos decir que una cojera del miembro posterior en un perro es rotura del ligamento cruzado hasta que se demuestre lo contrario, un poco en broma, un poco de verdad, porque es una patología que hoy por hoy es bastante recurrente. Es de lejos la lesión más frecuente ortopédica en la rodilla de los perros. Hablando un poquito sobre la anatomía, es importante entender un poco los conceptos básicos. Entonces, estas imágenes que presentamos aquí son de una artrotomía lateral de la rodilla de un perro, donde vemos, por ejemplo, a ver si puedo, donde vemos, por ejemplo, el surco troclear. Esta es la rótula que se ha aislado medialmente. Este que es el tendón del músculo extensor digital largo, que no se debe confundir con el ligamento colateral lateral. Muchos alumnos suelen decir que este es el ligamento colateral lateral, y no. Este tendón se suele encontrar un poco más en la parte craneal. Luego tenemos el menisco lateral, el menisco medial, la grasa infrapatelar, que también es una estructura importante de reconocer. Y luego tenemos lo que es el ligamento cruzado craneal, que es este que vemos aquí, y el ligamento cruzado posterior, que es el que se encuentra en esta parte, el ligamento cruzado caudal. La gran característica del ligamento cruzado craneal es que tiene su inserción ligeramente medial en la tibia, y tiene su inserción en el aspecto medial del cóndilo lateral del fémur. Entonces, esto es muy importante a la hora de reconocer las estructuras, ¿vale? Entonces, si lo que vemos es un ligamento con inserción medial en la tibia y con inserción medial en el cóndilo lateral del fémur, este es el ligamento cruzado craneal.
Hablando de la etiopatogenia de la rotura del ligamento cruzado craneal, es importante mencionar que estos animales o uno de los factores que más suele influir en la presentación es el sobrepeso. ¿Ok? Ah, existen varios factores que pueden predisponer a la rotura y es por esto que entendemos hoy o que se habla mejor de una enfermedad de ligamento más que de una rotura traumática. Entonces, como vemos en esta imagen, la obesidad o el sobrepeso acompañado de un ejercicio intenso e incluso de factores genéticos que llegan a predisponer como platos tibiales con una inclinación muy alta, predisponen a que el ligamento sufra de una actividad cíclica permanente, continua y con mucha severidad y posteriormente pues predispone a un daño celular, a una transformación condroide, a un daño o una disrupción de las fibras de colágeno y posteriormente a un catabolismo del colágeno y una rotura parcial. Vamos a hablar un poquito para entender en esta diapositiva lo que ocurre. Ocurren cambios histológicos en la matriz del ligamento. De hecho, se ven claramente diferencias histopatológicas significativas entre rodillas normales y rodillas patológicas. Después de haber ocurrido estos cambios histológicos en la matriz del ligamento, existe una pérdida de los fibroblastos y al ocurrir esto, existe una transformación condroide de las células supervivientes. Esto quiere decir que el ligamento deja de ser una estructura más o menos suave y se convierte o el tejido que reemplaza a este tejido suave suele ser un tejido similar al cartílago, que es muchísimo más vulnerable a la rotura. Esto acompañado del catabolismo del colágeno por parte de las metaloproteínas de matriz, de las catepsinas y de la fosfatasa tartrato ácido resistente, que son básicamente colagenasas, pues predisponen muchísimo a la rotura del ligamento. Las hipótesis, las dos principales hipótesis, o por así decirlo, causas de la rotura del ligamento cruzado, tenemos básicamente dos. La que hemos mencionado antes, existe un defecto primario en el tejido, probablemente por la obesidad, porque causa o porque se tiene un pequeño traumatismo y a partir de ese pequeño traumatismo se puede originar una rotura parcial y un daño o un desarrollo de microinestabilidad. Y esto finalmente origina todo un proceso inflamatorio con estos cambios en la matriz y con estos cambios condroides de los que hemos mencionado. Luego existe una hipótesis 2, que es la activación de respuestas inmunitarias sinoviales. Estas inflamaciones crónicas, estos procesos artríticos u osteoartrósicos, donde se desarrolla una sinovitis crónica, no solo en la rodilla, sino en otras articulaciones, y que posteriormente conduce a una degeneración del ligamento debido a que la nutrición del ligamento depende estrictamente del líquido sinovial. Hoy en día hablamos de que la rotura del ligamento cruzado craneal es un proceso degenerativo en aproximadamente el 77% de los casos, contra un 33% que vendrían a ser de origen traumático. Esto quiere decir que probablemente estemos haciendo algo mal en cuanto a medicina preventiva, probablemente debemos mejorar algo en nuestras consultas diarias, porque a mi modo de ver no sé, tener un 77% de degeneración en estos pacientes me parece un poco elevado, ¿no? Y teniendo en cuenta de que gran porcentaje de estos animales presentan sobrepeso u obesidad, pues yo creo que nos invita un poco a la reflexión.
Muchas veces no hay historia de traumatismo, lo que nos refieren los propietarios es que de repente el perro ha empezado a cojear, pero lo que sí notamos es que la gran mayoría de estos pacientes suelen tener sobrepeso o bien suelen tener una predisposición racial, además del sobrepeso, que contribuyen a la rotura del ligamento cruzado craneal. Es importante tener en cuenta, muy en cuenta, que existen lesiones bilaterales en aproximadamente el 45-50% de los casos. Y esto es importante de cara al pronóstico, es decir, cuando tengamos en nuestra casuística animales con... Bien, entonces los factores de riesgo, repito, animales de más de 4 años, animales que se han castrado antes de los 6 meses, parecen tener una mayor incidencia. Estas razas son siempre las que vamos a tener: Rottweilers, Labradores, Bulldog, el Boxer Number One, American Staffordshire, son razas con muchísima predisposición a la rotura. Son animales que generalmente son de razas medianas, grandes. Condición corporal, aunque aquí dice desconocida, pero lo que normalmente vemos, y repito, son animales con sobrepeso, son animales con escasa musculatura, pero con mucha composición grasa. Y luego también tenemos, o se menciona, que la anatomía de la rodilla puede predisponer mucho a la rotura. Platos tibiales de más de 28, 30, 35 grados son rodillas que suelen tener mucha más predisposición a la rotura. En el caso de los gatos, si bien es cierto que tenemos menos casuística de la presentación de la rotura del cruzado, vemos cada vez una tendencia a la alza. Y esto probablemente tenga que ver, y repito, quizás sea un poco insistente, pero la obesidad y el sobrepeso creo que es un factor determinante. Quizás los gatos parecen compensar mejor las fuerzas de flexión y a presentar un peso menor relativo, es decir, animales que no suelen ir más allá de los 5, 6, 7 kilos, pues esto parece contribuir un poco a que el ligamento compense mejor estas fuerzas, ¿no? Las fuerzas de caída. No parece tener un origen degenerativo en los gatos, pero sí traumático. Casi siempre hay historia de traumatismo cuando nos vienen estos pacientes con roturas del cruzado. Dentro de la anamnesis es importante preguntar siempre desde cuándo cojea el animal, si se trata de una cojera aguda, si se trata de una cojera crónica, si ha habido historia de traumatismo. Como hemos dicho anteriormente, no es frecuente o es menos frecuente que haya una historia de traumatismo. Muchas veces el propietario nos refiere que el animal ha empezado a cojear de repente sin causa aparente. Tenemos que tener en cuenta los factores predisponentes que hemos hablado antes: el sobrepeso, la obesidad, las razas, quizás la anatomía de estas rodillas. Debemos preguntar si ha habido visitas previas al veterinario. Normalmente sí han ocurrido estas visitas, y generalmente cuando son de tipo o cuando son casos crónicos, generalmente son animales que han recibido previamente AINES con algún tipo de respuesta, generalmente respuestas muy leves a prácticamente ninguna respuesta positiva al tratamiento con antiinflamatorios no esteroides. Cuando tenemos en cuanto a los signos clínicos, vamos a proyectar un video muy cortito de la presentación de una cojera típica de un ligamento cruzado. Si nos fijamos bien en la patita izquierda, vemos que hay una cojera que, aunque no es una cojera extremadamente pronunciada, se puede observar claramente. En este animal es probablemente el caso típico, labrador con sobrepeso, que presenta una cojera
de apoyo del miembro posterior izquierdo en este caso. Es importante evaluar la postura. A mí me gusta o tengo la fortuna de tener un salón muy grande donde hago andar al animal a diferentes velocidades. Entonces me gusta evaluarlos en tiempo normal, en tiempo lento, trotando, corriendo, siempre y cuando el animal tenga la capacidad de hacerlo para poder hacer una buena valoración. Normalmente estos animales tienen una cojera de apoyo uni o bilateral. Bilateral, por fortuna, son menos raros, pero sí que tenemos algunos casos. Y esta probablemente sea la postura más típica, más clásica. ¿Se me escucha? Sí, no. Bien. Sí, señor. Esta es la postura probablemente más típica cuando lo ponemos un animal encima de la mesa o bien sobre el suelo, y es un apoyo de la puntita de los dedos. Esto es casi que patognomónico de una rotura de ligamento cruzado. También una postura o un test, por así decirlo, se llama el sit test o el test de sentado. Es algo que el animal se siente, y normalmente cuando tienen un problema en rodillas, es decir, no es patognomónico de una rotura de cruzado, pero nos empieza a indicar que el problema se encuentra en la rodilla, son animales que tienen renuencia a doblar la rodilla al sentarse. Entonces, esta es una posición bastante típica y ya nos empieza a marcar un poco la hoja de ruta. Cuando tenemos roturas bilaterales, son animales que vienen con un dolor y una molestia bastante intenso. Son animales que cargan prácticamente todo el peso, como vemos aquí sobre el tren anterior, sobre los miembros anteriores. Son animales que prácticamente no quieren apoyar absolutamente sus miembros posteriores debido al dolor y debido a la inestabilidad. Y en este tipo de casos es muy importante descartar problemas neurológicos porque no suelen ser fáciles de diagnosticar ni tampoco fáciles de examinar, especialmente si son animales grandes o de razas medianas o grandes. Entonces, descartar problemas neurológicos es fundamental, y hacer también igualmente una valoración con el animal sedado para poder hacer los test de los que hablaremos más adelante. La palpación también juega un rol importante. Es importante verificar que no haya o que exista fusión sinovial, y esto lo vamos a lograr mediante la palpación de todas las articulaciones. Yo normalmente empiezo con las articulaciones sanas y luego paso a la articulación o las articulaciones afectadas. Entonces, como vemos en esta imagen, el veterinario pone su dedo pulgar en el aspecto lateral de la articulación de la rodilla, inmediatamente lateral al tendón rotuliano, y el dedo índice lo pone en el aspecto medial. De esta manera empezamos a verificar si existe algún tipo de fusión sinovial. Hacemos una pequeña presión también y podemos verificar si hay dolor o no en las articulaciones. Es muy importante también valorar si una de las articulaciones o si la articulación afectada o si el miembro afectado, la rodilla, está más inflamada o tiene un grosor mayor que la contralateral. Luego existe algo que denominamos pues, en inglés el medial buttress, que es una palabra que es difícil de traducir en español, que probablemente se refiera a una inflamación en el aspecto medial de la rodilla. Simplemente se trata de una inflamación de los tejidos blandos de la rodilla, y que es casi también que un signo patognomónico de una afección de rodilla, por supuesto, y de una rotura de ligamento cruzado craneal. Aquí se me ha cambiado la presentación un poco.
Luego tenemos el test de cajón, que es probablemente una de las pruebas reinas de valoración de para una rotura del ligamento cruzado craneal. Para ello, lo que vamos a hacer es el paciente en posición en recumbencia lateral. Vamos a utilizar con una mano, vamos a poner el dedo pulgar en la favela lateral, vamos a poner el otro dedo en el dedo índice en la rótula y luego vamos con la otra mano, vamos a poner un dedo en la cabeza del peroné y con la misma mano, con el dedo índice, vamos a ponerlo en la tuberosidad tibial. De esta manera vamos a intentar mantener la posición de esta mano, la mano que está controlando el fémur, e intentamos con la mano contralateral, la mano que está en la tibia, intentamos hacer un movimiento de cajón que lo vamos a ver en este pequeño video que viene a continuación. Entonces ponemos las manos en posición y podemos ver cómo se mueve la tibia con respecto al fémur. Es importante para mí hacer este test con los animales bajo sedación. Como pueden ver, la rotura del ligamento cruzado suele causar molestia, suele causar dolor, entonces es importante que el animal esté relajado, aparte de que estos animales suelen ser bastante grandes, bien con masas musculares o con muslos demasiado pronunciados y muchas veces estos pacientes están demasiado tensos y no se logra hacer o evaluar un test de cajón adecuadamente si el animal no está bajo sedación. Luego hacemos un test de compresión tibial. Para ello vamos a intentar hacerlo. Ponemos un dedo en la favela lateral y el dedo pulgar, el dedo índice de la misma mano, vamos a colocarlo en la tuberosidad tibial. Con la otra mano vamos a sujetar los metatarsos y vamos a hacer una flexión del tarso. Haciendo esto logramos o intentamos forzar un desplazamiento craneal de la tibia y podemos sentir perfectamente que si existe una rotura va a haber un desplazamiento craneal de la tibia. A ver si logramos que este video ruede. Manos en posición, flexión del tarso y vemos, no sé si se logre ver claramente cómo se desplaza la tibia hacia craneal con respecto al fémur. Bien, este test que aunque muchos libros en muchos libros no se describe, pero para mí es muy importante, también nos empieza a delimitar un poco lo que hablábamos antes, la hoja de ruta hacia dónde está dirigido el problema, es la hiperflexión de la rodilla. Para ello es importante separar la flexión del tarso, porque la tendencia cuando intentamos flexionar la rodilla es hacer pues, básicamente esto, ¿no? Intentamos flexionar la rodilla, pero a la vez flexionamos el tarso. Y si hacemos esto, pues no vamos a saber si el animal reacciona en la flexión del tarso o reacciona en la flexión de la rodilla. Entonces, para ello intentamos mantener un ángulo de 90 grados de los metatarsos con respecto a la tibia, en un ángulo de 90 grados para intentar bloquear esa flexión del tarso, ¿ok? E intentamos llevar el tarso a la tuberosidad isquiática. En un animal normal, en un animal sin patología de la rodilla, debemos prácticamente, debemos
llevar el tarso a la tuberosidad isquiática sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Si existe algún tipo de reacción, normalmente es porque tenemos una patología en la rodilla y muy probablemente vamos a tener un problema en el ligamento cruzado. Otros signos clínicos de interés: inflamación, grosor de la rodilla que puede ser de intensidad variable, como lo hemos mencionado antes, crepitación, a veces, sobre todo en casos muy crónicos y sobre todo cuando tenemos osteofitos. Y en algunas ocasiones también vamos a tener un clic audible cuando flexionamos esa rodilla, y generalmente esto está relacionado con lesiones meniscales. El diagnóstico básicamente lo vamos a realizar a través de un diagnóstico clínico, si bien es cierto que nos podemos apoyar en el método diagnóstico, pero los signos clínicos, la anamnesis, el test de cajón positivo, el test de compresión tibial positivo, probablemente sean las técnicas que nos van a permitir diagnosticar este tipo de problemas. La radiología, por supuesto, hay unos hallazgos de los que vamos a mencionar posteriormente que nos van a ser de mucha utilidad para confirmar o descartar una rotura del cruzado. La resonancia magnética también tiene su valor, pero son técnicas que no están al alcance de todo el mundo, son técnicas costosas, en animales pequeños no suelen ser muy específicas, entonces están un poco limitadas, al igual que la tomografía. La artroscopia sí que es una técnica que nos va a permitir una visualización directa de todas las estructuras internas de la rodilla, y que utilizamos muchas veces cuando estos cajones o estos test de cajón positivo o este test de compresión tibial no son muy claros, pero tenemos una alta sospecha. Son animales que entramos con artroscopia y confirmamos o bien descartamos la presencia de una rotura del ligamento cruzado. La radiología, como hemos dicho anteriormente, muy importante, pero más importante aún, como siempre, al menos 2 proyecciones, porque si no podemos llegar a las malas interpretaciones. Entonces es muy importante siempre al menos 2 proyecciones ortogonales, una 90 grados con respecto a la otra, para poder tener una mejor información. A mí me gusta utilizar una técnica que se llama proyección mediolateral en estrés para confirmar o descartar la presencia de una rotura del ligamento cruzado. Es básicamente una proyección mediolateral, pero la diferencia es que vamos a hacer una flexión del tarso con el fin de estresar a la tibia e intentar forzar ese desplazamiento craneal. ¿Ok? Si estos animales no tienen rotura del cruzado, no debe haber ningún tipo de cambio. Si comparamos con el miembro contralateral, no debe existir ningún tipo de cambio en la anatomía. Esto es más o menos lo que vamos a ver nosotros en una radiografía mediolateral en estrés. Como hemos mencionado, flexión del tarso, 90 grados con respecto a la tibia, 90 grados con respecto al fémur, y de esta manera intentamos forzar a que esta tibia se dirija cranealmente. Este, por ejemplo, es un caso de una radiografía de un animal sin estrés, una radiografía mediolateral sin estrés, y este es exactamente el mismo caso de ese mismo animal afectado con una rotura del ligamento cruzado craneal. Como vemos, al forzar al hacer la radiografía en estrés, nos va a demostrar que hay una inestabilidad en esta rodilla con otros signos como efusión sinovial, como cambios osteoartrósicos. Va a haber también un desplazamiento de la favela del músculo gastrocnemio, y sobre todo va a haber un desplazamiento craneal de esa tibia con respecto al fémur. Así que es muy importante para mí esa radiografía en estrés. Otros signos radiológicos que son importantes y que pueden
hacernos sospechar de que hay una rotura del ligamento cruzado craneal, pues como hemos dicho, efusión sinovial, osteofitos peritrocleares, osteofitos peripatelares, como estos que vemos aquí, e incluso también osteofitos a nivel de favelas. Si abrimos nosotros estas rodillas, pues lo que nos vamos a encontrar son rodillas con mucha presencia de artrosis y de osteofitos. En la vista craneocaudal o caudocraneal, más de lo mismo, osteofitos en las favelas, osteofitos en los cóndilos femorales, osteofitos en los platos tibiales. No en todos los animales obviamente vamos a ver estos cambios. Estos cambios probablemente son de rodillas mucho más crónicas, son rodillas que ya vienen dando problemas, son ligamentos cruzados que se vienen degenerando con el tiempo y que de un día para otro terminan por reventarse. Lo que hablamos antes del medial buttress, que es esta inflamación de los tejidos blandos de los que hablábamos antes. Para mí también es muy importante cuando tengo la sospecha de rotura del ligamento cruzado craneal, hacer una radiografía de las caderas. Y esto es importante porque a veces, a pesar de que operamos y que nos esforzamos porque la técnica quirúrgica, cualquiera que sea que empleemos para solucionar el problema del cruzado, hay animales que pueden llegar a tener cojeras recurrentes, cojeras que no van bien, y nos empezamos a comer un poco la cabeza y no sabemos exactamente qué está pasando. Entonces, para mí es muy importante valorar las caderas porque muchas veces, en mi experiencia, tenemos problemas concomitantes tanto en rodilla como en las caderas. Entonces, si por muy bien que operemos estos animales, si además de esto tenemos un proceso displásico, un proceso artrósico en las caderas, pues estos animales, por muy bien que vayan en la rodilla, pueden llegar a tener cojeras recurrentes, y de esto es importante mencionárselo al propietario, sobre todo pues eso a nivel pronóstico. Tratamiento de la rotura del cruzado, pues básicamente es quirúrgico en la gran mayoría de los casos, por no decir todos deberían pasar por quirófano. A pesar de ello, se puede llegar a plantear un tratamiento conservador, pero este tratamiento conservador depende de muchos factores y prácticamente son muy pocos los animales en los que el tratamiento conservador pues, pueda ser viable. Depende fundamentalmente del factor económico. Hay personas que por lo que sea no se pueden permitir ningún tipo de procedimiento quirúrgico, pero estos animales tienen sí o sí que tener un nivel de actividad baja, es decir, un perro que sea un perro de trabajo, que tenga un nivel de actividad alta, o que sea un perro de agility, o que sea, no sé, un perro hiperactivo, definitivamente no es un candidato a un tratamiento conservador. Estos animales deben ser de razas mini o de razas pequeñas. Eso es muy importante. Pues los animales de razas grandes definitivamente no son candidatos a tratamientos conservadores. Tienen que ser animales jóvenes, preferiblemente, no animales geriátricos, porque ya tenemos muy probablemente procesos osteoartrósicos y degenerativos que nos van a complicar mucho la recuperación. La estructura musculoesquelética de estos animales debe ser compacta. Se me viene a la mente animales tipo Jack Russell o Fox Terrier, que son animales con una musculatura y con una estructura musculoesquelética un poco más compacta, y siempre y cuando el grado de inestabilidad de estas rodillas sea baja, es decir, cuando hacemos los test, bien sea de cajón o bien sea de compresión tibial, pues tienen que ser inestabilidades prácticamente imperceptibles. Esto digamos que serían los candidatos ideales para tratamientos conservadores.
Para realizar el tratamiento conservador es importante que el propietario sea un propietario implicado y que entienda que lo ideal es que estos animales pasen por quirófano, pero que se va a intentar el tratamiento conservador, muy a pesar de que no es lo recomendado. Estos animales tienen que tener un reposo absoluto de al menos 2 meses. Es muy importante la fisioterapia, es extremadamente importante para fortalecer la musculatura del cuádriceps y todo el mecanismo del cuádriceps, que será el que va a ser el más determinante para que estos animales se recuperen. El pronóstico siempre en estos animales va a ser reservado y el tratamiento quirúrgico siempre tiene que estar abierto, siempre hay que dejárselo muy claro al propietario de que si algo no va bien pasados estos 2, 3 meses, muy probablemente esos animales tienen que pasar por quirófano sí o sí. Estos animales, al tener cierto grado de inestabilidad, pues van a estar más predispuestos a la artrosis y probablemente a una mayor velocidad de presentación de la misma. En cuanto al tratamiento quirúrgico, básicamente existen técnicas extraarticulares y las técnicas intraarticulares. Dentro de las técnicas extraarticulares están todas las que son técnicas imbricantes o técnicas de suturas, todo lo que son las osteotomías, y dentro de las técnicas intraarticulares, pues básicamente son reemplazos del ligamento cruzado craneal como tal, bien sea con tejido del mismo animal, como la fascia lata, o bien con ligamentos artificiales. Dentro de las técnicas extracapsulares, pues simulan la función del ligamento cruzado, no en la misma posición, sino por fuera de la cápsula articular, intentando estabilizar la rodilla de la mejor forma posible. Normalmente se utilizan materiales monofilamentos sintéticos, como puede ser el nylon, como puede ser el acero inoxidable. El problema de los materiales monofilamento, en especial el nylon, es que puede haber cierto grado de distensión o incluso se puede romper, y generalmente se termina rompiendo muy a pesar de que cumpla su función. Y los materiales como el acero incluso tienen una mayor predisposición a la rotura. Por su parte, si utilizamos materiales multifilamento, son materiales que suelen ser susceptibles a la infección y con lo cual nuestra técnica quirúrgica tiene que ser muy, muy, muy exquisita. ¿Okay? Dentro de las técnicas extracapsulares, probablemente las más conocidas o la más conocida probablemente es la técnica de flow o la favelotibial o la sutura lateral, que es una técnica en la que básicamente se ancla la sutura por detrás de la favela lateral y se pasa la sutura por detrás del ligamento o el tendón rotuliano, se abre un pequeño orificio por donde se pasa la sutura por detrás de la tuberosidad tibial y se termina por atar o se cierra la sutura con un crimp metálico. Y de esta manera se intenta anular ese desplazamiento craneal de la tibia. ¿Ok? Luego existen otras técnicas que a lo mejor sean un poquito más novedosas, como el tie rope, que es una sutura multifilamento, o también unas técnicas quizás un poco más antiguas, pero que se siguen utilizando, como la técnica de Olmsted, que es la misma técnica de la hamaca o la hamaca modificada. Bien. Luego tenemos los reemplazos interarticulares, que también hay diversas técnicas. Probablemente la más conocida es la técnica de Arnowski, donde se intenta con la fascia lata o con un trocito de fascia lata, se intenta reemplazar al ligamento cruzado craneal en la posición exacta donde normalmente suele estar. El objetivo es estabilizar la rodilla, pero la fascia lata suele ser susceptible a la rotura o a la distensión y finalmente pues es una cirugía que tiene riesgos de complicaciones.
Como es una técnica antigua, actualmente existen pocas referencias bibliográficas actualizadas, no tenemos muchas estadísticas y por eso prácticamente casi que diría que está en el olvido. Luego tenemos el reemplazo intraarticular, que normalmente se realiza con materiales multifilamento. Igual, el objetivo es estabilizar la rodilla, el objetivo es posicionar este ligamento protésico exactamente en el sitio donde debería estar el ligamento cruzado craneal. El gran problema de estos materiales es que son materiales multifilamento con muchísimo riesgo de infección, con lo cual la técnica quirúrgica tiene que ser igualmente exquisita, cambiarse de guantes, limpiar la zona quirúrgica antes de la implantación del ligamento protésico, etc. Esta es una técnica que personalmente a mí me gusta. El problema es que existe muy poca evidencia científica a día de hoy en términos de estadística, en términos de casuística, y por eso todavía no llega a tener digamos, la difusión que debería tener, ¿no? Entonces, sobre todo los que trabajamos basados en evidencia, pues cuesta un poco introducir este tipo de técnicas en la práctica diaria. Hay compañeros que ya utilizan esta técnica por vía artroscópica, lo que creo que probablemente será el futuro de la cirugía del ligamento cruzado craneal. A ver, bien. Bien, luego tenemos las técnicas de osteotomía, que yo creo que hoy en día pues prácticamente mandan la parada en cuanto a la resolución de la rotura del ligamento cruzado craneal. Las más conocidas probablemente la TPLO, la TTA, la osteotomía en cuña, la triple osteotomía, que prácticamente ya casi nadie la realiza, y la osteotomía de nivelación basada en el CORA, que es otra técnica que relativamente nueva. La TPLO, la osteotomía de nivelación del plato tibial, probablemente sea la técnica más estudiada a día de hoy, la técnica probablemente más empleada en animales de mediano porte o de razas grandes. Hay una extensa bibliografía a día de hoy y es una técnica que normalmente bien ejecutada tiene muy buenos resultados, buenos resultados excelentes. El objetivo es estabilizar la rodilla al modificar el plato tibial. Recordemos que los platos tibiales de animales que están predispuestos a la rotura son platos tibiales que suelen tener una inclinación bastante alta, y el objetivo de la cirugía es llevar estos platos tibiales prácticamente a cero, casi cero. Las recuperaciones, bueno, haciendo esto, evidentemente eliminamos la posibilidad de que esta tibia se desplace cranealmente. Es una técnica avanzada, es una técnica que requiere unos pasos específicos y las recuperaciones pues prácticamente son rápidas, con un apoyo postoperatorio rápido, y por esto probablemente es una técnica que ha ganado gran aceptación. Las complicaciones hay de todo tipo, hay complicaciones menores, como pueden ser infecciones, como pueden ser rechazos del implante, o complicaciones que llegan a ser incluso catastróficas, con unas fracturas pues bastante importantes, pero que normalmente son debidas a una mala planificación o una mala ejecución de la técnica. Luego tenemos la TTA, que es el avance de la tuberosidad tibial. También es una de las técnicas más estudiadas y con más revisiones bibliográficas en las últimas probablemente 2 décadas. La rodilla se estabiliza, por el contrario, modificando el mecanismo del cuádriceps, es decir, estos movimientos de cajones o estos movimientos de inestabilidad de la rodilla
se anulan a través de esta técnica en la fase de apoyo. Las recuperaciones también suelen ser relativamente rápidas, con un apoyo prácticamente rápido en el posoperatorio inmediato. Es una técnica relativamente sencilla y probablemente por esto ha ganado pues muchísimos adeptos, pero el gran problema que yo veo es la gran cantidad de modificaciones que se ha realizado en esta técnica y por eso probablemente vemos a día de hoy una tasa mayor de complicaciones si se le compara con otras técnicas. Los errores comunes básicamente ocurren por mala planificación. Como mencionaba antes, pues hay modificaciones prácticamente innumerables de la técnica, implantes de todo tipo, de titanio, de metálicos, porosos, etcétera, y con el fin de simplificar la técnica, pero muchas veces pues esto conlleva a que por la misma rapidez de la ejecución se terminen por saltar pasos importantes. Luego tenemos la osteotomía en cuña, que es una técnica también interesante. Es una técnica que se desarrolló inicialmente por la misma persona que desarrolló la TPLO. Es una técnica antigua y muy estudiada, pero quizás un poco abandonada durante un tiempo y que últimamente ha vuelto a ganar terreno. Estabiliza la rodilla también al modificar el plato tibial, pero de una manera diferente. Las recuperaciones igual pueden ser rápidas con apoyos posoperatorios relativamente rápidos. Es una técnica relativamente sencilla de ejecutar, pero que requiere una planificación muy importante para evitar cometer errores. Las complicaciones, aunque existen, suelen ser menos catastróficas debido a que, a pesar de que ocurran o que puedan ocurrir, por ejemplo, fracturas o rechazos del implante, tenemos más stock óseo que nos permite corregir problemas en el caso de que lleguen a ocurrir. Esta técnica probablemente es ideal para platos tibiales demasiado inclinados, donde la TPLO probablemente no sea la técnica de elección. Platos tibiales de más de 35 grados, probablemente esta sea la técnica más adecuada. Luego tenemos la osteotomía basada en el CORA, que es basada en el centro de rotación de angulación. Es un poco difícil de explicar, pero podemos mencionar que es una técnica relativamente nueva, con recuperaciones igual, prácticamente rápidas. Se utilizan implantes muy similares a los utilizados en la TPLO. Se hace un corte con la misma sierra, con una sierra circular, que es la misma sierra de la TPLO, pero con un corte invertido. Probablemente las complicaciones sean menos serias en el caso de que ocurran y como ventaja podemos mencionar que esta técnica es ideal para animales en crecimiento, de razas grandes en crecimiento, porque nos permite evitar las líneas de crecimiento en el caso de que tengamos animales jóvenes con rotura del cruzado. Luego, simplemente mencionar que existen muchísimas variaciones de las técnicas, muchísima información comparando unas con otras. Creo que aquí probablemente haya muchos intereses económicos detrás de todos los estudios. La verdad es que no existe, en mi opinión, una única técnica que sirva para todo. Yo creo que es importante elegir el paciente entendiendo también al propietario o incluyendo al propietario como conjunto, porque es importante involucrar al propietario en el proceso de recuperación. ¿Ok? Entonces, como vemos aquí, hay incluso combinaciones de técnicas cuando a lo mejor una técnica no es la más adecuada para tratar este tipo de dolencias. Y simplemente mencionar también que cuando hablamos de roturas de ligamento cruzado craneal, siempre y necesariamente tenemos que hablar de los meniscos, que es una estructura anatómica extremadamente importante para la rodilla de los perros y los gatos.
Tenemos una afección de los mismos en aproximadamente el 50% de los casos de rotura de cruzados. La bibliografía menciona entre un 10 y un 76%, pero prácticamente el 50% de los animales con afección del cruzado van a tener algún tipo de afección en los meniscos y tenemos que tratarlos. Normalmente el menisco más afectado es el medial, especialmente su polo caudal. El tratamiento de las lesiones del menisco pasan o bien por una extirpación total de menisco o menisectomía total, o una extirpación parcial del menisco, menisectomía parcial, o bien con una sutura del menisco mediante artroscopia, que yo creo que a día de hoy muy poca gente realiza. Es una técnica muy complicada de hacer, especialmente en perros. Y ya para terminar, un poco resumiendo, hay que tener en cuenta la anamnesis, lo que hemos hablado, pacientes con sobrepeso, sin historias de traumatismo muchas veces. Hay que realizar un correcto examen clínico, hay que repetir este examen clínico también bajo sedación para poder realizar los test de una manera más adecuada. El estudio radiológico debe hacerse con radiografías de estrés. Hay que tener en cuenta la cadera de cara al pronóstico, hay que seleccionar los casos quirúrgicos que serán la gran mayoría, remitir a un colega o un cirujano ortopédico si es necesario, si no podemos manejar el caso completamente. Yo creo que para mí lo más importante es entender el por qué se desarrolla una enfermedad del ligamento cruzado, qué podemos esperar, cómo lo podemos diagnosticar y qué opciones le podemos dar al propietario. Existen técnicas extracapsulares, osteotomías intraarticulares con diferentes precios, con diferentes materiales, con diferentes técnicas, con diferentes pronósticos. Siempre inspeccionar los meniscos y es muy importante también evaluar el miembro colateral o por lo menos mencionarle al propietario que es posible que el animal tenga algún tipo de problema en el miembro contralateral. ¿Ok? Y sin más, muchísimas gracias a todos por escucharme y estoy abierto a preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, abrimos el espacio de las preguntas y comentarios que tengan acerca de la ponencia, alguna inquietud, el que quiera puede alzar la manito por el chat o puede escribir también la pregunta por el chat. Este es un espacio abierto para que puedan participar y compartir sus preguntas. Bueno, ¿alguno que tenga alguna pregunta o...? Ah, ok. Aquí ya alzaron la mano. Puedes hablar. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la conferencia. Pues la pregunta mía es la siguiente. Yo estuve en Medellín pues asistiendo a unos doctores en ortopedia que fueron a Jonathan Bolaños y al doctor Padilla. Allá se utiliza mucho es la técnica de la TPLO, ¿sí? Una de las que no se utiliza ya es la de la sutura tibiofemoral, ¿sí? Y lo mismo la TTA casi no se utiliza. Pero cuando usted mostraba la imagen de los perros que eran más predispuestos hacia esta ruptura, por ejemplo, allá veíamos mucho lo que era el Pomerania, perros pequeños, y a ellos también se les hacía TPLO, ¿sí? Sí. Esas que nos está presentando son de Europa, que se presentan estas, o también incluyen lo que tenemos nosotros acá en Colombia. Se presenta obviamente en todas las razas, se presenta también en razas pequeñas. Yo creo que el problema pasa más por donde trabajes y el tipo de implantes que tengas a disposición. Depende también de qué tan acostumbrado estés al tipo de técnicas, pero igual todas las técnicas o prácticamente todas las técnicas se pueden realizar en todos los tipos de animales potencialmente. No quiere decir que la TPLO no se puede utilizar en razas pequeñas. Evidentemente, si existen los implantes, se pueden hacer y se hace muchísimo. En nuestro hospital, lo que normalmente hacemos son perros
medianos. Lo que más hacemos son perros medianos, grandes, y con ellos hacemos artroscopia y TPLO. Con los animales pequeños, yo creo que por debajo de los 5 kilos intentamos hacer suturas extracapsulares, pero la TPLO es completamente válida, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, seguimos con otra pregunta de María Victoria, que tiene alzada la mano. Hola, Doc, qué pena. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale. Doc, yo tengo una pregunta. En esas, pues, en la preparación quirúrgica y todo eso, a realizarse ya en el posoperatorio, ¿es recomendable hacerle fisioterapia o... Es absolutamente necesario, diría yo. Si bien es cierto que muchos de los perros, pues simplemente al andar y como tienen, la gran mayoría tienen un apoyo precoz de la extremidad, especialmente si se realizan técnicas de osteotomía, pues de esta manera, digamos, son fisioterapias pasivas, pero para mí es fundamental que haya un acompañamiento por parte de una persona, de un profesional en fisioterapia, desde casi prácticamente el primer día. Lo que hacemos nosotros es, una vez que los operamos, los dejamos el resto de la noche con analgésicos, y al siguiente día, justo antes de irse para casa, obligatoriamente tienen que pasar por manos de la fisioterapeuta. La fisioterapeuta verifica que la cirugía haya ido todo bien, que no ha habido ningún problema, y manda inicialmente estos animales durante las primeras 2 semanas que dura, digamos, el proceso de cicatrización de los tejidos blandos, con unos determinados ejercicios para que los propietarios realicen en casa. Y a partir de las 2 semanas, ya cuando se retiran los puntos o cuando ya verificamos que el riesgo de infección a nivel local en la piel prácticamente no existe, pues esos animales ya empiezan un proceso de rehabilitación, o de fisioterapia, digamos, más avanzado, que incluye diversos tipos de ejercicio ¿cómo se dice? No sé cómo se llama en español, esta caminadora con agua. No recuerdo esto cómo se llama, pero esto es fundamental que se realice. Es muy importante. Estos animales ya vienen con procesos artrósicos, ya vienen con una atrofia muscular marcada incluso antes de la cirugía y después de la cirugía mucho más. Así que entre más rápido ganen musculatura, y se habitúen a utilizar la extremidad, va a ser muchísimo mejor. Bueno, aquí también veo la manito levantada de Leandro Roa con otra pregunta. Muy buenas tardes, Doc, ¿cómo está? Gracias, ¿qué tal? Muy buena su charla, la verdad, muy agradable tener estos espacios. Gracias. Doc, mi pregunta es la siguiente. Como bien lo nombraba ahorita, hay pacientes que tienen predisposición a sufrir de la lesión del miembro contralateral, ¿no? Yo no sé qué opina en cuanto a la cirugía de los 2 miembros en un solo evento quirúrgico. Digamos que en algunos casos, cuando se opera una rodilla y la otra está predisponente, en el tiempo de recuperación dañamos el otro ligamento. Entonces, ¿qué opina de esa técnica? Bueno, ahorita que se está escuchando de que operar los 2 miembros en un solo evento, pues obviamente para tener una recuperación pareja o simultánea de la lesión. Uh-huh. Mi opinión personal con ello es, primero, si no hay evidencia de que el miembro contralateral tiene la rotura, muy a pesar de que tenga una predisposición racial o lo que sea, evidentemente no se opera. En el caso de que haya una rotura bilateral, yo diría depende. Depende porque si se trata de animales demasiado pesados, la recuperación puede ser un poco catastrófica. Entonces, yo creo que hay que llevarlo un poco con cautela, ¿ok? Y evidentemente el proceso analgésico tiene que ser
muy bien llevado. Esos animales suelen tener un dolor bastante pronunciado y son animales que prácticamente no se van a poder levantar después de la primera intervención. Realizar las dos extremidades, siempre y cuando estén rotos los cruzados en ambas extremidades, es factible, sí, pero yo creo que hay que seleccionar bien al paciente. Lo hacemos nosotros, sí, pero por fortuna no son muy frecuentes los casos bilaterales, y cuando los tenemos intentamos seleccionar muy bien a los pacientes. Si es un paciente que a lo mejor tiene una estructura, digamos, musculoesquelética no muy grande, o no es un animal demasiado pesado, probablemente nos plantearíamos ejecutar la cirugía en un solo tiempo quirúrgico. Pero si son animales que son muy, muy pesados, probablemente estos animales deberían esperar un poco, por lo menos, no sé, un par de semanas, 3 semanas, incluso un mes, pero probablemente al menos un par de semanas para realizar una cirugía con respecto a la otra. Yo creo que hay que seleccionar un poco bien al paciente. Bueno, ¿alguien más que tenga otra pregunta o ya concluiríamos con el espacio de preguntas? Bueno, Doc, también aprovechando su presencia el día de hoy, que actualmente pues se encuentra en Grecia, quería realizarle una pregunta especial, y es desde su experiencia viviendo y ejerciendo fuera del país, ¿cómo considera que este tipo de experiencias internacionales han como aportado a su desarrollo profesional, a nivel profesional? Yo pienso que el hecho de tener cualquier tipo de experiencia, no solo en Europa, sino en cualquier país, yo creo que es fundamental. Yo creo que incluso el moverse hacia otra ciudad, yo creo que ya empieza a cambiar o empieza a abrirte un poco el panorama profesional, ¿no? Y yo creo que en cuanto a medicina veterinaria, en cuanto a práctica clínica, práctica quirúrgica, siempre va a enriquecer el ver cómo trabajan o cómo se trabaja en otros sitios. Se trabaja de una manera muy diferente en Colombia, se trabaja muy diferente en España, igual, clínicas pequeñas, hospitales grandes, se trabaja muy diferente en Suecia también. Entonces, yo siempre animo tanto que se pueda a salir a hacer una pasantía, a hacer un internado, simplemente visitar a algún colega que trabaja en otro sitio. Yo creo que es fundamental, y es por eso que al menos estamos intentándolo, ¿no? Con la doctora Julia, intentar hacer o establecer convenios con la universidad con la que trabajo actualmente, con la Facultad de Suecia y con la Universidad Cooperativa de Colombia, intentar establecer un convenio precisamente para eso, ¿no? Para facilitar la movilidad tanto de estudiantes de pre y posgrado como personal docente, ¿no? Yo creo que siempre enriquece el poder estar en otro sitio, ¿no? Incluso a los mismos europeos también les viene muy bien visitarnos, ¿no? Y ver cómo se trabaja, la casuística que tenemos. Yo creo que es enriquecedor. Bueno, muchísimas gracias, Doc. Queremos agradecerles desde Egresados nuevamente su invitación, su participación muy valiosa. A todos ustedes también, asistentes y participantes, acompañarnos y ser parte de este espacio. Igualmente los invitamos a seguir participando en nuestras futuras actividades académicas y esos espacios académicos. Lo único que busca pues es seguir formándolos. Bueno, tenemos la manita alzada del jefe José Jael. Doctor Cristian, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, la verdad, muy complacido. Me gusta mucho la forma como explicó, la verdad, muy minucioso, muy práctico, gracias. Muy evidente la experiencia que usted tiene, y la verdad, le agradecemos por ese espacio tan significativo. Doc, quería pues comentarle de paso, yo sé que miren, los muchachos, precisamente me encuentro acá con unos muchachos en entrevista, ¿cierto? Para ingresar a nuestro programa de medicina veterinaria, y estaban escuchándolo y estaban escuchando de forma
digámoslo, muy concentrados un momento y les comenté de todas las oportunidades que pueden haber para ellos. Entonces, sienten un orgullo, ¿sí o no? Me imagino que sintieron de verlo porque les expliqué su experiencia y pues ven en usted un reflejo, digamos, para el futuro dentro de muy pocos años. La verdad, Muchas doctor Cristian, gracias. muchas gracias por esta participación tan importante. Muchísimas gracias. No es fácil, ¿eh? No es fácil, no es fácil cruzar el charco. Siempre se encuentran limitantes, siempre se encuentran piedras en el camino, pero siempre y cuando tengas una meta y un objetivo muy claro y también trabajes el tema idiomas y demás, siempre se van a abrir puertas y siempre puedes abrir puertas en cualquier parte, ¿no? Yo creo que lo más importante es tener una meta fija y, y trabajárselo, ¿no? Porque viniendo de donde venimos, pues no nos van a regalar nunca nada, ¿no? Siempre nos toca trabajar el doble, ¿no? Doctor, muchas gracias por sus consejos y Muchísimas por esta gracias. charla tan excelente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Doc, por su participación y por su Gracias asistencia, a por ti. las valiosas palabras, además de la ponencia. No sé si la decana Julia quisiera decir unas palabritas o... ya, pues, La jefasa. Muchas gracias, no, agradecer infinitamente, perdón, doctor Cristian, por su participación y esperamos que este sea el inicio de otros conversatorios bien interesantes en estas áreas de interés global y, pues, mejor dicho, de Sí. tendencia por la atención a los animales de compañía. De verdad, Claro que muchísimas sí. gracias, infinitas gracias desde Gracias a ti. Bucaramanga, mejor dicho, y desde su facultad eternamente agradecidos. Gracias Gracias a a ti. LUCNI, a Internacionalización también por ayudarnos a gestionar. ¿Mm? Bueno, entonces no, Gracias a ti, desearles una feliz tarde. inmensamente. Igualmente. Un saludo, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo. Por favor, no olvidar rellenar el diligencia del link de asistencia a todos los asistentes. Y antes de esto, no sé si la coordinadora de internacionalización quisiera ingresar a dar unas palabritas. Sí, ya estoy acá, qué pena, estoy intentando prender la cámara, pero no sé qué me está pasando, entonces bueno, les voy a hablar así con el micrófono apagado. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Listo, Sí. perfecto. Entonces, bueno, saludo, mi nombre es Jessica Sofía Díaz Peláez, soy la coordinadora de internacionalización del Campus Bucaramanga y nuestra psicóloga de la Bolsa de Empleo, Daniela, me invitó a este espacio para poderles compartir una información a cada uno de los estudiantes que desean realizar una movilidad internacional. Apenas para dar cierre a esta charla donde nos acompañó el doctor Cristian y nos motivó a expandir cada vez nuestros horizontes, comentarles que desde dirección del campus se autorizó que la convocatoria de la beca Fondo Pasaporte se extendiera hasta el 31 de octubre. Tenemos en este momento todavía 7 becas por otorgar, entonces los motivo. Nuestros estudiantes de medicina veterinaria siempre son unas personas muy activas en estos procesos. Su mayor interés es realizar sus rotaciones o pasantías en otros países, como son Chile, México, hemos tenido también en Alemania y en Brasil. Entonces, el monto que les brinda la universidad es de 5.500.000 para que ustedes lo puedan designar a lo que ustedes requieran o consideren importante dentro de este proceso de movilidad. Les quiero recordar que mi oficina está al lado de egresados y que la documentación es súper sencilla. Pueden activar o al doctor Arturo o me pueden activar también a mí y estaré toda esta semana súper pendiente de lo que requieran. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda frente a las movilidades. Yo tengo una pregunta, Jessica. Señor. Yo creo que cuando yo fui a la última vez a Bucaramanga, creo que nos presentó el doctor Arturo. ¿Ha habido algún tipo de avance con el tema con la universidad de la solicitud de aquí? convenio? Sí. Sí, estamos esperando que nos envíen el formato en inglés de la solicitud de convenio para poder avanzar. De ellos. Pero, sí, señor. Pero de igual forma ya desde la oficina de Nacional están informados de la creación y el interés de este convenio. Entonces, digamos que ya avanza bien, mucho más fácil o sencillo desarrollar este proceso siempre y cuando ya contemos con toda la documentación. Genial, muy bien. Sí, señor.
Entonces, no, chicos, les dejo el interés, los invito a que participen, es una oportunidad demasiado gratificante. Un claro ejemplo de esto es el doctor Cristian. No solamente nos permite crecer en un nivel profesional o académico, sino también personal. Entonces, les recuerdo, mi oficina está al lado de egresados. Mi horario es de 8 a 12 del día y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Entonces, los espero. Cualquier duda o inquietud también quedo muy pendiente y estaré también realizando saloneo con algunos cursos. Bueno, Muchas listo, gracias, Dani, por el espacio. bueno, muchísimas gracias, Sofi, también. Muchísimas gracias, Doc, nuevamente. Entonces, ya para finalizar y Gracias. cerrar el espacio, gracias a todos los asistentes. Y ya sería por el día de hoy. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muy amables. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.